Hermanos, paz y bien, bienvenidos a una formación semanal más, bienvenidos a esta formación permanente de nuestra Orden Franciscana Seglar en esta fraternidad local de San Roque, nuestra muy querida fraternidad local de San Roque. Los saludo con mucho gusto, les mando un fuerte abrazo, confío que nos encontramos todos muy bien, que nos seguimos cuidando y que con el favor de Dios nos encontraremos muy pronto. Vamos a continuar con nuestra formación permanente, recordándoles que estamos viendo la exhortación apostólica del Papa San Juan Pablo II, Redemptoris Custos, el custodio del Redentor. Y que precisamente estamos hablando de la figura del castísimo patriarca San José. Estamos tomando este texto como base, sin embargo ahí estamos viendo algunas otras opiniones, algunos otros datos, pero estamos analizando la figura de San José desde la exhortación apostólica Redemptoris Custos del Papa San Juan Pablo II. Y el día de hoy estaremos viendo el tercer capítulo de esta exhortación apostólica, que es el varón justo, el esposo. Vamos a ver estos dos enfoques muy particulares, el varón justo y el esposo, refiriéndonos siempre a la figura de San José. Y hay que recordar, hermanos, que hemos hablado cómo la Virgen María, desde el momento de la Anunciación y de la Encarnación, ella da este fiat, ella da este sí, ella es totalmente fiel y entregada a la voluntad de Dios. Y también hemos hablado que San José, el castísimo patriarca, también tuvo una especie de anunciación, ¿no? Cuando el ángel le dice, no temas en tomar a tu esposa y al niño, ¿verdad? Porque el fruto que espera la Virgen María, tu esposa, en su vientre es fruto del Espíritu Santo. Y San José no duda y hace y toma. Y yo les he dicho, ¿no? También San José de esa manera demuestra su fiat. También San José demuestra su sí, ese constante y sostenido de cumplir la voluntad de Dios. Y lo importante no es lo que dice, sino lo que hace, ¿verdad? Definitivamente. No es lo que dice, sino lo que hace. Y es que, hermanos, hay que recordar que San José en el Evangelio no se nos dice que pronuncie una sola palabra. Claro que las pronunció, ¿verdad? Pero en el Evangelio no se nos narra una sola palabra pronunciada por el Señor San José. Lo único que se nos dice es que San José hace las cosas. El ángel le dice lo que haga y San José no pregunta, San José no dice, simplemente San José hace. San José cumple la voluntad de Dios. Al igual que su santísima esposa, la Virgen María, así también San José cumple la voluntad de Dios. Ya lo hemos hablado, ya hemos platicado de estas similitudes entre la Virgen María y su castísimo esposo, ¿no? San José, nuestro Señor San José. Entonces, hay una similitud y nada más hay que recordar que San José, por lo menos en el Evangelio, no se nos narra que haya pronunciado palabra alguna, sino que se pone en acción y que cumple la voluntad de Dios. Y justamente por este silencio que guarda San José, pero también por este cumplimiento de la voluntad de Dios y por esto que se nos narra que vivió San José siempre en el silencio, en la sombra, pero siempre fiel a la voluntad de Dios, es que se puede leer, y la Iglesia así lo ha leído a lo largo de los siglos, juicio que hace el evangelista sobre San José, y es que dice que él es un varón justo, y así lo marca el Evangelio, ¿no? Un varón justo, al menos San Mateo así lo menciona. Les recuerdo, yo no soy experto en Sagradas Escrituras, pero al menos San Mateo menciona que San José es un varón justo. Hay que recordar, hermanos, que cuando el Evangelio, cuando la Sagrada Escritura, que es un sinónimo, habla sobre el varón, habla sobre un justo, ¿no? Como el juicio de los justos, o habla sobre que era una persona justa. En este caso habla de San José como un varón justo. Cuando en la Sagrada Escritura se menciona que es un justo, se habla de que es un santo. Ese sería como el sinónimo que pudiéramos utilizar nosotros. Es un santo. San José, un justo. Cuando la Sagrada Escritura habla de un justo,
está hablando de una persona santa, de una persona que cumple con la ley de Dios, que cumple con la voluntad de Dios. Es un justo. Y así se le denomina a San José, o se le describe a San José, como un varón justo. Es decir, no es solamente, insisto, por los méritos de su Hijo, bueno, nuestro Señor Jesucristo, o de su esposa, la Santísima Virgen María, sino ya se habla de San José como un hombre justo, como un hombre santo. Y lo podemos nosotros constatar y confirmar en este silencio, en esta sombra, pero por supuesto en este cumplimiento de la voluntad de Dios, de la cual ya hemos hablado. Y hermanos, es precisamente al ser un justo, un varón justo, como la Sagrada Escritura lo traslada de ser un varón justo y lo pone en el lugar de ser el esposo de la Virgen María. Es que no podía ser cualquiera, hermanos, ni debía ser cualquiera. Y como ya lo hemos hablado antes, San José también entra dentro de este plan salvífico de Dios. La Virgen María y el niño Jesús, nuestro divino Redentor, debían nacer debían nacer en una familia, en el seno de una familia. Y para que esa familia existiera era necesario el esposo de la Virgen María y por ende el padre del niño. Es importante. Y también San José es preparado como esposo de la Virgen María. ¿Se acuerdan que yo les mencionaba el tema de los desposorios? Y que les dije que yo no me iba a meter mucho en ese tema, ni lo pienso hacer en este momento. Solamente quiero recordarles lo que platicábamos. En la tradición hebraica, en la tradición judía, primero existen los desposorios, que decíamos nosotros que es lo más parecido es a un tema de comprometidos, ¿no? Incluso pudiéramos hablar de un matrimonio civil, ¿no? Legal, no civil, legal, de un matrimonio legal, de unos esponsorios legales, ¿no? Porque aunque yo les decía, lo más parecido en nuestro español es que sea un prometido, la verdad es que en la tradición hebraica ya desde ser desposados ya estaban casados, ya eran legalmente esposos, aunque la mujer no viviera con su marido o con su esposo, ¿no? Y al pasar el tiempo, un tiempo prudente, entonces sí ya la mujer dejaba de estar bajo el cuidado de sus padres y pasaba al cuidado de su esposo. Pero ya desde los esponsales, desde ser desposados, ya eran esposos, ¿sí? No sé si actualmente sigue siendo igual, desconozco, pero por lo menos en esta tradición hebraica así se manejaba. Por tanto, podemos decir que sí, lo más parecido es ser prometidos, o incluso pudiéramos hablar de un matrimonio legal o de unos esponsales legales. Bueno, San José ya era esposo de la Virgen María ya era esposa del Señor San José desde el momento de los esponsales, que es cuando viene el momento de la anunciación y de la encarnación, y después San José lleva a la Virgen María y a su Hijo, a nuestro divino Redentor, a vivir con ellos. El plan de Dios es que el niño viva en una familia humana, hermanos, no en una familia divina, ¿no? En una familia humana, y en eso también está esta unión hipostática, o una consecuencia, nos dice el Papa San Juan Pablo II, es una consecuencia de la unión hipostática. Paréntesis, recuerden que la unión hipostática es cuando hablamos de la unión de las dos naturalezas en la persona de Cristo, nuestro divino Redentor. La naturaleza humana y la naturaleza divina en una sola persona, ¿sí? Dos naturalezas en una sola persona. No me voy a meter en ese tema tan complicadillo, si pudieras llamarse, pero recuerden, la unión hipostática, porque así lo menciona San Juan Pablo II, el Papa, es la unidad, recuerden, la unidad de la naturaleza humana y la naturaleza divina en una sola persona, en Cristo Jesús, ¿sí? Por tanto, Cristo es verdadero Dios, pero también es verdadero hombre, ¿sí? Las dos naturalezas unidas en una sola persona. Cierro el paréntesis. Entonces, una consecuencia de esta naturaleza hipostática, pues es que Cristo mismo haya nacido en el seno de una familia humana y haya crecido y se haya desarrollado en el seno de esta familia humana. Y ya hemos hablado que San José, en su figura como padre, es verdadero padre de Cristo, ¿no? Es el padre legal de Cristo.
Aquí nos marca su santidad Juan Pablo II que es verdaderamente el padre legal de Cristo por su desposorio, por ser el esposo de la Virgen María y porque así lo ha querido en el plan salvífico nuestro Señor. No es porque, pues le tocó, ya lo hemos platicado. No es porque, pues ya como es el esposo, entonces es el papá y ya pues ni modo, le tocaba. Hay que recordar que San José incluso decidió hacerse a un lado. Decidió abandonar a la Virgen María para no estorbar a los planes de Dios. ¿Se acuerdan que ya le hemos platicado este tema? San José decide alejarse, decide no estorbar a los planes de Dios, porque es un varón justo que reconoce la obra de Dios. Y decide hacerse a un lado, dice, porque no sabe cómo aportar, simplemente quiere no estorbar a la obra divina. Y sin embargo, el Señor, por medio de los sueños, le dice, no, tú también eres parte de esto. No temas en llevar a tu mujer, a tu esposa y al niño contigo. Y le da la facultad completa, ¿no?, de ser el Padre legal, el Padre humano de Cristo, nuestro divino Redentor. Y es que, hermanos, hay que platicar también de la realidad en el amor entre la Sagrada Familia. Si la Virgen María es preparada por el Espíritu Santo para poder ser la madre de nuestro Redentor, ¿por qué San José no sería preparado también para ser el Padre de nuestro Redentor? Y si la Virgen María es fiel hasta las últimas consecuencias, ¿no es así también en San José? Fiel a la voluntad de Dios hasta el final. Claro, y lo decíamos la semana pasada, claro, es cierto que San José muere antes de que muera Cristo y por supuesto de que la Virgen María suba al cielo. Pero eso no quita que él siga en esta peregrinación de la fe, en esta obediencia de la fe. ¿Se acuerdan que lo platicábamos? Él cumple con la voluntad hasta el final y aún después de su muerte sigue cumpliendo esta obra del plan salvífico de Dios. Así como la Virgen María es preparada para ser la madre de Cristo, también San José lo es. Y al habitar el Espíritu Santo en ellos, en este caso hablando de San José, no es una consecuencia lógica pensar que el Espíritu Santo, al renovar su ser y prepararlo para ser Padre de Cristo, nuestro Redentor, ¿no también su amor será renovado? ¿Su vocación al amor no será renovada? ¿Su amor también como varón justo no será renovado? Por supuesto que sí. Es el Espíritu Santo quien nos santifica. Es el Espíritu Santo la obra del amor. Es el amor mismo. Y al habitar en nosotros renueva nuestro amor. Nos dignifica. Y esto pasa con San José. Esto nos lleva a una consecuencia lógica, hermanos. Que los dos esposos, la Santísima Virgen María con San José, al ser renovados en el amor, al ser preparados para ser los padres de Cristo, por supuesto que es un matrimonio santo, que cumple la voluntad de Dios. Y por eso lo llamamos la Sagrada Familia. Y por eso, aunque son verdaderos esposos, podemos comprender la entrega de amor que significa mantenerse célibes, mantenerse vírgenes. Y no porque el celibato y la virginidad contradigan el matrimonio o la esencia del matrimonio. Al contrario, nos dice el Papa San Juan Pablo II, la virginidad y el celibato dignifican al matrimonio. En este caso, en la persona de la Virgen María y de San José, lo dignifican porque su lazo conyugal, su unión conyugal, va mucho más allá de la interacción humana y carnal. Su lazo es el amor, su lazo es Cristo mismo y su cumplimiento de la voluntad. No significa que así deban ser todos los matrimonios, lo quiero aclarar, ¿verdad? Y lo dice San Juan Pablo II, sino que solamente se aclara que no contradice la dignidad del matrimonio el tema de ser célibes y vírgenes.
Porque también hay que decirlo, la Virgen María y el castísimo patriarca San José, ¿no? Y San Juan Pablo II es muy claro y muy enfático en recordarnos esas dos virtudes de la Virgen María y de San José. Pero son esposos y son padres de nuestro divino Redentor. Y así, hermanos, también se entiende una parte de este varón justo. Es San José quien sacrifica. Es San José quien decide disminuirse así para poder entregarse a la voluntad de Dios y permitir que nuestra Santísima Madre continúe con esta peregrinación de la fe y para que el niño, nuestro divino Redentor, siga en cumpliendo la voluntad, cumpliendo su voluntad, ¿no? La voluntad del Padre. Es un sacrificio de amor, hermanos. Y dice el venerable Fulton Sheen en este libro del primer amor, que San José no deberíamos imaginarlo como un ancianito ya de muchos años. Dice, es cierto que el Evangelio habla de una persona mayor, según recuerdo, corríjame si me equivoco. Sí, habla, no el Evangelio, perdón, pero la tradición nos ha dicho siempre que ha sido una persona mayor, pero ¿qué tan mayor realmente? ¿No? Si es una persona mayor, no necesariamente tiene que ser una persona anciana. Y entonces nos dice el venerable Fulton Sheen que San José decide ser casto y decide respetar la virginidad de su santísima esposa. Decide hacerlo así, se sacrifica así para no interrumpir la voluntad de Dios, para no interrumpir la consagración de la Virgen María, y de esa misma manera se consagra a Él, no porque no pueda, sino porque no quiere hacerlo, no quiere consumar ese matrimonio de esa manera. Dice el venerable Fulton Sheen, no es un fruto marchito, ya acabado, consumido, sino que es un fruto saludable, maduro, ¿no? Es un hombre fuerte, es un hombre viril, y que aún así decide respetar a su esposa en ese plan, en ese contexto, y continuar así la voluntad de Dios con el plan salvífico que Dios ha dado. Es un sacrificio de amor, un verdadero sacrificio de amor, que insisto, nos habla San Juan Pablo II, que no interrumpe ni contradice la dignidad del matrimonio. San José es esposo de la Virgen María y es padre de nuestro Señor Jesucristo en esta familia humana. No porque le tocó, sino porque así está marcado en el plan de Dios. Ese es el plan de la voluntad de Dios. Es un varón justo, preparado para poder ser el esposo de la Virgen María y de esa manera ser el padre legal, el padre humano de nuestro divino Redentor. No porque le tocaba, sino porque verdaderamente era un varón santo, un varón justo. Iba a decir digno de ser, pero no, la verdad es que quién es digno, ¿no? Pero sí preparado para poder ser el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Es un varón justo, es esposo de la Virgen María. Y quiero permitirme leerles un poquito de lo que menciona San Juan Pablo II ya para terminar, hablando de los esposorios, de los esponsales, de la Virgen María y de San José, o de este desposorio, ¿no? Es cierto que la dignidad de la Madre de Dios llega tan alto que nada puede existir más sublime, más porque entre la Beatísima Virgen y José se estrechó un lazo conyugal. No hay duda de que aquella altísima dignidad por la que la Madre de Dios supera con mucho a todas las criaturas, Él, hablando de San José, Él se acercó más que ningún otro. Es cierto que la dignidad de la Virgen María está por encima, ¿no? Por encima de toda criatura. Y por mucho. Pero es en San José, o es San José, el que más se le ha acercado. Más que ningún otro. Absolutamente más que ningún otro. A mí me gustó mucho esta frase, me gustó mucho este pensamiento, me gustó mucho leerlo de esa manera. Y lo hablábamos la semana pasada, por eso San Juan 23 en el canon romano lo pone a San José justamente después de la Virgen María
y antes que todos los demás santos, incluso que los apóstoles. Porque si bien es cierto que la dignidad de la Virgen María supera por mucho a toda criatura, San José es el único que más se le acerca, el que más se le acerca. Y recordar, San José es el custodio de estos dos grandes tesoros que Dios nos ha dado, Jesús y María. Agradezco, hermanos, el favor de su atención, agradezco que sigan con esta formación permanente. Este es el tercer capítulo de esta exhortación apostólica Redemptoris Custos. La siguiente semana continuaremos con el cuarto capítulo, con el favor de Dios, y continuaremos con esta formación permanente hablando de San José del Castísimo Patriarca en este año dedicado a él, que el Papa Francisco ha querido dedicar a San José, ¿no? Ténganlo en cuenta, ténganlo en mente. Recuerden, quien pueda comprar o leer la Redemptoris Custos, ya saben que está en internet, ya saben que se puede comprar muy barato ahí en librerías, para que lo chequen ustedes, para que lo tengan en cuenta. Si no, ya les decía yo que en la página del Vaticano, ahí la pueden leer en internet sin ningún problema, incluso la pueden descargar en un archivo PDF para que la carguen en sus celulares o la impriman o como ustedes gusten, ¿sí? Agradezco mucho el favor de su atención. Nos vemos con el favor de Dios la próxima semana para continuar con esta formación permanente. Nos despedimos, ya saben, haciendo la oración que el Papa Francisco ha recomendado en este año de San José. Salve, custodio del Redentor y esposo de la Virgen María. A ti Dios confió a su Hijo, en ti María depositó su confianza, contigo Cristo se forjó como hombre. Oh bienaventurado José, muéstrate Padre también a nosotros y guíanos en el camino de la vida. Concédenos gracia, misericordia y valentía y defiéndenos de todo mal. Amén. Bendito San José, aumenta nuestra fe. Pase bien, hermanos, pase bien. Disfruten este día lluviosito, nubladito. Hay que tomarnos un chocolatito, un cafecito, a ver, algo calientito. Cuídense mucho, un abrazo, pase bien.